Bienvenidos a esta nueva lección. Hoy vamos a estudiar la ejecución en el proceso penal. Poneos cómodos y comencemos. Al contrario que ocurre en materia civil, la materia relativa a la ejecución en el proceso penal no viene regulada de una manera, estructurada. Podemos encontrar su regulación tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como en el Código Penal, como en la Ley General Penitenciaria, así como en multitud de decretos y reglamentos. Aquí vamos a ver los aspectos más importantes contenidos en estas tres leyes, es decir, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal y Ley General Penitenciaria. Comencemos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos que irnos concretamente a su libro séptimo. Lo primero y más importante es aclarar que la ejecución penal va a corresponder al juzgado o tribunal que haya dictado la sentencia, ya sea en primera instancia o en el recurso ordinario o extraordinario que quepa contra la misma. Pero, ¿cuándo procederá dicha ejecución? Pues cuando el juez declare firme esa sentencia, en cuyo caso procederá a ejecutarla de oficio. Esta es la gran diferencia con respecto a la ejecución civil, ya que en la ejecución civil es a instancia de parte. En el orden penal no, en el orden penal es de oficio y corresponde además al LAG impulsar el proceso de la ejecución de la sentencia, para lo cual dictará las diligencias que sean necesarias. Como decimos, el juez o tribunal inicia de oficio el proceso de ejecución y lo hace a través de la ejecutoria, que es el documento público y solemne en el que se consigna una sentencia firme. Y repetimos de nuevo, le corresponde ejecutar la sentencia al que la haya dictado. Por lo que, si por ejemplo se interpone un recurso contra esa sentencia, el tribunal competente para conocer de ese recurso lo resolverá y remitirá dicha resolución al órgano que dictó la sentencia en primera instancia para que proceda a su ejecución. La ejecución, por cierto, procederá aunque el penado se encuentre sometido ya a otra causa. En ese caso, se conducirá al reo, cuando sea necesario, desde el establecimiento penal donde esté cumpliendo condena al lugar donde se está instruyendo la causa todavía pendiente. Aunque corresponda al juez o tribunal el deber de ejecutar la sentencia, se podrá requerir el auxilio de las autoridades administrativas, que deberán prestarlo sin excusa. Hay que tener también en cuenta la posibilidad de que el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de un único proceso. Es decir, se dirigen varios procedimientos por distintos delitos conexos contra una misma persona. En estos supuestos, el juez o tribunal que haya dictado la última sentencia puede proceder a la acumulación de condenas. Puede hacerlo de oficio o bien a instancia del Ministerio Fiscal o del propio condenado. Pero, ¿qué supone la acumulación de estas condenas? Pues supone que podamos aplicar los límites del artículo 76 del Código Penal. Este artículo, que os insto a que le echéis un ojo, establece una serie de limitaciones temporales para que una persona no pueda estar cumpliendo condena de forma indefinida. De esta forma, en lugar de imponerle a esta persona la suma de la duración de las penas de cada delito, se le aplicará los límites del artículo 76. Insisto, os animo a que le echéis un vistazo. A continuación tenéis la recopilación de las distintas penas clasificadas en función de su gravedad. Si os acordáis, ya comentamos esto en la anterior lección. Aquí tenéis las distintas penas graves. Si continuamos, encontramos las penas clasificadas como menos graves y finalmente las penas leves. Vamos con las penas privativas de libertad. Son los más graves que se pueden aplicar porque suponen una limitación o suspensión de nuestro derecho fundamental a la libertad deambulatoria, y de todos los derechos de los que nos pueden privar mediante una condena, este sería el más importante. Dentro de estas penas privativas de libertad podemos distinguir la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Ya estudiamos en la primera lección del curso que estas penas estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y que nunca podrán consistir en trabajos forzados. Es importante aclarar que cuando una persona ingresa en un centro penitenciario va a ser clasificada en un grado penitenciario. El ingreso en uno u otro, así como la progresión de grado, va a depender de una serie de circunstancias. De esta forma, el primer grado o régimen cerrado es un régimen excepcional que se aplica a personas que ingresan en prisión y que presentan una extrema peligrosidad
o tienen graves problemas de inadaptación en el régimen ordinario, que es el segundo grado. Este es el régimen que se aplica por defecto. Y después tenemos el tercer grado, que se aplica cuando se considera que el preso está preparado para llevar un régimen de semilibertad y tiene como objetivo que la persona se vaya adaptando poco a poco a un régimen de libertad. Pues bien, con esto claro, vamos a ver cuándo se le puede conceder el tercer grado a una persona que está en el régimen ordinario. Cuando se ha impuesto la pena de prisión permanente revisable, la clasificación en tercer grado es posible después de cumplir 15 años de prisión o 20 años en casos de delitos de terrorismo y requiere un pronóstico favorable de reinserción social y la opinión del Ministerio Fiscal y las instituciones penitenciarias. Además, los permisos de salida están restringidos hasta cumplir 12 años en casos de delitos de terrorismo y 8 años en el resto de los casos. Fuera de los casos de prisión permanente revisable, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 5 años, el juez podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Fijaos bien en el detalle, el juez podrá, lo que quiere decir que no será así siempre, sino que se podrá conceder el tercer grado en estos supuestos aunque no se haya cumplido aún la mitad de la pena impuesta, que repetimos es superior a 5 años. Ahora bien, hay determinados delitos en los que cuando la pena es superior a 5 años, la clasificación en el tercer grado no se podrá conceder hasta que se cumpla la mitad de la condena. Fijaos en la diferencia, aquí no se podrá conceder el tercer grado antes de la mitad de la condena. ¿Y en qué delitos sucede esto? Pues en los delitos de terrorismo, en los delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, los delitos del artículo 183 y los del capítulo 5 del título 8 del libro 2 del Código Penal cuando la víctima sea menor de 13 años. Podemos hablar también de progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal en el caso de enfermos muy graves con padecimientos incurables y de septuagenarios, es decir, personas de más de 70 años. Pero esto será posible previo informe del Ministerio Fiscal y de las instituciones penitenciarias que valorarán, entre otras cosas, la escasa peligrosidad de la persona en cuestión. Por lo que respecta a las penas de localización permanente, tendrán una duración máxima de 6 meses. Si se impone la localización permanente como pena principal, el juez podrá acordar que se cumpla los sábados, domingos y festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado. También cabe la posibilidad de que la condena se cumpla durante los fines de semana, es decir, sábados y domingos, o de forma no continuada si así lo solicita el reo y las circunstancias lo aconsejan. Eso sí, tras haber oído al Ministerio Fiscal. La duración de las penas comenzará a computarse desde el día en el que la sentencia de condena haya quedado firme en los casos en los que el reo ya estuviese preso. Si no estuviese preso, la duración de las penas comenzará a computarse desde que ingrese en el establecimiento en el que va a cumplir condena. Pero no todos son penas privativas de libertad. También podemos encontrar penas privativas de derechos. Dentro de este tipo de penas encontramos todas las que tenéis recopiladas en pantalla. Con respecto a la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, si la pena impuesta lo es por un periodo superior a 2 años, supone la pérdida del permiso o licencia que habilitaba para la conducción o la tenencia y porte de armas, con lo cual habrá que sacárselo de nuevo. Sí que nos vamos a detener un momento en abordar concretamente el contenido de la pena, que consiste en trabajos en beneficio de la comunidad. Los trabajos en beneficio de la comunidad obligan al penado a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Pueden consistir en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, o en talleres o programas formativos o de reeducación, o programas laborales, culturales, de educación vial, de educación sexual, resolución pacífica de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Sea cual sea, evidentemente tendrá que tener cierta relación, en mayor o menor medida, con el delito cometido. Si se ha cometido un delito contra la seguridad vial, no vamos a llevar al señor a un taller de educación sexual, como comprenderéis. En cualquier caso, no se podrán imponer estos trabajos sin el consentimiento del penado.
La duración diaria de estos trabajos no podrá exceder de 8 horas y en cuanto a las condiciones, pues veámoslas rápidamente. Lo primero que hay que decir es que será el juez de vigilancia penitenciaria quien controle la ejecución de estos trabajos. Los trabajos en ningún caso podrán atentar contra la dignidad del penado y serán facilitados por la administración. Además, gozará de la protección en materia de seguridad social y no se supeditará al logro de intereses económicos. Por su parte, el control que lleve a cabo el juez de vigilancia penitenciaria lo ejercerá a través de los servicios sociales penitenciarios que le comunicarán las incidencias relevantes en cuanto a la ejecución de la pena. Finalmente, comentar que si el penado faltase al trabajo por causa justificada, no se entenderá como abandono de la actividad. Ahora bien, tampoco se computará en la liquidación de la condena. Es decir, no cuenta como abandono, pero si no has trabajado hoy, no vamos a contarlo como día trabajado, y por lo tanto te siguen quedando los mismos días de trabajo para cumplir con la condena. Y vamos con otro tipo de penas como son las multas. Como ya sabéis, consisten en una sanción pecuniaria, es decir, apoquinar pasta, y se impone por el sistema de días multa. El sistema de días multa es una forma de establecer multas a través de una cuota diaria de duración determinada. Y para el cálculo de dicha cuota se tendrán en cuenta las posibilidades económicas del condenado. La extensión mínima es de 10 días y la extensión máxima de 2 años, aunque para las personas jurídicas la extensión máxima es de 5 años. Esto por lo que respecta al aspecto temporal. En cuanto al aspecto cuantitativo, la cuantía diaria tendrá un mínimo de 2 eurillos y un máximo de 400, pero de nuevo para las personas jurídicas es distinto, ya que tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros diarios. El tribunal, siempre por motivo justificado, puede autorizar a que el pago de la multa se aplace, pero nunca más de 2 años tras la firmeza de la sentencia. Este pago se podrá hacer de una o a plazos, y en este último caso, 2 plazos impagados supondrían el vencimiento de los restantes plazos. En el caso de que varíe la situación económica del penado tras la sentencia, el juez o el tribunal podría llegar a modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos. Pero esto será tras haber indagado la situación del penado y de forma excepcional. ¿Y qué ocurre si el condenado no le da la gana pagar la multa? Pues entonces estaremos ante una responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas. Es decir, por cada 2 días sin pagar, 1 de cárcel que te comes. Por lo tanto, si te tiras por ejemplo 6 meses sin pagar, te tocarán 3 meses de privación de libertad. No obstante, el juez o tribunal puede acordar, siempre con la previa conformidad del penado, que la responsabilidad penal subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. Pero aquí ya no hablamos de una relación de 2 a 1, sino de 1 a 1, es decir, por cada día de multa, día de trabajo en beneficio de la comunidad. En el caso de delitos leves, la responsabilidad penal subsidiaria se podrá cumplir mediante localización permanente. El cumplimiento de la responsabilidad penal subsidiaria extingue la obligación del pago de la multa aunque mejore la situación económica del penado. Vámonos hasta el artículo 80 del Código Penal porque vamos a hablar de la posibilidad de suspender las penas privativas de libertad en determinadas circunstancias. Y es que, si es presumible esperar que la persona que ha sido condenada no va a volver a delinquir, o mejor dicho, si se estima que la ejecución de la pena no va a ser necesaria para evitar que cometa futuros nuevos delitos, se puede dejar la pena en suspenso. Pero para ello es necesario que se den una serie de condiciones. ¿Las vemos? Las vemos. En primer lugar, que haya sido la primera vez que el condenado haya delinquido. En este sentido, no se tendrán en cuenta condenas anteriores por delitos imprudentes o por delitos leves, ni tampoco los antecedentes penales que ya hayan sido cancelados. En segundo lugar, que la pena o la suma de las penas impuestas no sea superior a 2 años. Recordad que hablamos de penas privativas de libertad. Y en tercer lugar, que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubiesen originado por haber cometido el delito y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia.
Bien, con respecto a este requisito, hay que apuntar que se entiende cumplido si el penado asume el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo con su capacidad económica y además es razonable esperar que se cumplirá en el plazo que el juez o tribunal determine. Bien, estas serían las tres condiciones que se han de dar. Sin embargo, y de forma excepcional, se puede acordar la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de 2 años, aunque no concurran las dos primeras condiciones, siempre que el reo se haya esforzado para reparar el daño causado y sus circunstancias personales y la naturaleza del hecho lo aconsejen. Fijaos bien en una cosa. En este último supuesto hemos dicho que se suspenderán las penas que individualmente no excedan de 2 años. Por su parte, en el segundo requisito hemos establecido que no sea superior a 2 años la pena o la suma de las penas impuestas. Analicemos esto más en profundidad con dos supuestos. En el supuesto A una persona se le impone una serie de condenas, de entre ellas una que es una pena privativa de libertad. Y ni la pena privativa de libertad es superior a 2 años, ni tampoco la suma de las penas que se le han impuesto superan los 2 años. Bien, en este caso, si la persona condenada cumple con las otras dos condiciones, es decir, que es la primera vez que delinque y satisface la responsabilidad civil que ha originado, podremos suspenderle, de entre todas las penas que se le han impuesto, la pena privativa de libertad. Supuesto B. A nuestro amigo se le imponen varias condenas, de entre ellas hay una pena privativa de libertad que no es superior a 2 años. Pero en este supuesto, pongamos que la suma de todas las penas impuestas sí que supera los 2 años, con lo cual no cumple la segunda condición. Además, nuestro amigo tampoco cumple con la primera condición, porque no es la primera vez que delinque, aunque tampoco es una persona que haya delinquido con frecuencia. Pues bien, en este supuesto, repito, de manera excepcional y siempre que se haya satisfecho la eventual responsabilidad civil, podremos hablar también de suspender la pena privativa de libertad. Pero hay un tercer supuesto, y es que por motivos humanitarios se le podrá suspender a una persona cualquier pena impuesta y sin sujeción a ningún requisito si sufre una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Este nuevo supuesto presenta una excepción, y es que no se aplicará si en el momento de cometer el delito tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. En ese caso, amigo, lo siento, pero por muy malito que estés, ya no podemos volver a suspender la pena. Un supuesto más. Un condenado a pena privativa de libertad no superior a 5 años que no cumple las dos primeras condiciones que hemos visto antes y que hubiese cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al alcohol o a sustancias a las drogas. Bien, pues en estos casos también podremos suspender la pena privativa de libertad siempre y cuando un centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado acredite que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento en el momento de decidir sobre si suspender o no la pena. En el segundo caso, es decir, si se encuentra sometido al tratamiento en ese momento, la suspensión de la pena se condicionará a que el condenado no abandone el tratamiento hasta que finalice. Finalmente, si hablamos de delitos que solo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales deberán oír al ofendido o a quien los represente antes de conceder la suspensión. El plazo de suspensión es distinto en función de la pena suspendida. Para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años, el plazo de suspensión es de 2 a 5 años, mientras que en el caso de las penas leves, el plazo de suspensión es de 3 meses a 1 año. Si se ha suspendido la pena en el caso que hemos comentado de drogodependientes, la suspensión de la pena será de 3 a 5 años, sea cual sea la pena impuesta. Como último apunte relativo a la suspensión de las penas, aclarar que no se computará como plazo de suspensión aquel en el que el penado se hubiese mantenido en situación de rebeldía. No solo es posible suspender la pena privativa de libertad, sino que también se puede sustituir por otra pena de distinta naturaleza. Esto es lo que ocurre en los supuestos concretos en los que a un ciudadano extranjero se le ha condenado a pena de prisión de más de 1 año. En estos casos se sustituirá la pena de prisión por su expulsión del territorio español. Ojo, aquí no hablamos de que se puede sustituir, no, aquí se sustituirá. Acordaos de si el verbo poder aparece o no en la frase, que puede ser la diferencia entre un error o un acierto. El extranjero que haya sido expulsado no podrá regresar a España en un plazo de 5 a 10 años.
El plazo concreto dependerá de la duración de la pena que ha sido sustituida y de las circunstancias personales del penado. También es posible que el juez o tribunal acuerde la ejecución de una parte de la pena, pero en este caso la ejecución no podrá ser más de 2/3 de su extensión y ya el resto de la pena la sustituimos por la expulsión. Esto, de todas formas, se aplicará de manera excepcional y cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma que ha sido infringida por el delito. De ser así, es decir, cuando esté cumpliendo la condena en España y acceda al tercer grado o se le conceda la condicional, se procederá siempre a sustituir lo que reste de condena por la expulsión del territorio español. Otra posibilidad es que la pena de prisión impuesta al extranjero sea superior a 5 años. En este caso, el juez acordará si ejecutar toda la pena en España o solamente parte de ella y sustituir el resto por la expulsión. Esto es por la misma razón que en el caso anterior, para asegurar la defensa del orden jurídico y bla 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 bla. En este caso, no se establece un límite de 2/3 a la ejecución de la pena en España como en el caso anterior. Sin embargo, aquí también se establece que en cuanto se le conceda al penado el tercer grado o la condicional, se procederá a la sustitución de la pena por la expulsión. De todas formas, y a pesar de todo lo dicho, no procederemos a la sustitución de la pena por la expulsión si resulta desproporcionada teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y el arraigo de esta persona en España. Todo esto, evidentemente, habrá que valorarlo en cada caso. Hagamos un breve repaso de todo esto. Un extranjero comete un delito en España y es condenado a una pena de prisión de más de 1 año. En estos casos se le expulsa del país por un plazo de 5 a 10 años. De forma excepcional, se puede acordar que cumpla, como mucho, 2/3 de la pena en España y después se le expulse. Pero si se opta por esta posibilidad, en el momento en el que el penado acceda al tercer grado o se le conceda la condicional, es cuando será expulsado. Si la pena es de más de 5 años de prisión, se deja decidir al juez si ejecutar toda la pena en España o solamente parte de ella, aunque sea más de 2/3. Pero al igual que antes, en cuanto se le conceda al penado el tercer grado o la condicional, se procederá a la sustitución y, por tanto, a la expulsión. Y todo esto dejará de aplicarse si la expulsión resulta desproporcionada atendiendo a las circunstancias concretas del caso y en especial al arraigo del condenado en España. ¿Queda claro? Bien. Pues continuemos porque todavía no hemos terminado con esta cuestión. Vamos a ver más escenarios. Si el extranjero es ciudadano de la Unión Europea, solo procederá a su expulsión cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública. ¿Y qué pasa si el extranjero en cuestión hubiese residido en España durante los 10 años anteriores? Digamos que en este caso necesitamos motivos más fuertes para proceder a la expulsión. Por lo tanto, para ello, el extranjero penado debe haber sido condenado por haber cometido uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física o libertad e indemnidad sexuales que estén castigados con penas máximas de prisión de más de 5 años y además ha de existir un grave riesgo de que vuelva a cometer uno de estos delitos. Otra posibilidad por la que se puede expulsar a un extranjero que lleve residiendo en España durante los 10 años anteriores es que hubiese sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal. Sea como sea, el extranjero en cuestión ya ha sido expulsado. Bien, lo primero es que esto supondrá el archivo de cualquier procedimiento administrativo que se estuviese tramitando para obtener el permiso de residencia en España. Si el extranjero ha sido expulsado por un tiempo X y antes de transcurrir dicho periodo el extranjero regresa a España, regresará pero bien regresado porque cumplirá las penas que le fueron impuestas. Y si no llega a regresar a España pero se le pilla en la frontera, será expulsado directamente y además el plazo de prohibición de entrada empezará a contar de cero nuevamente. Finalmente, apuntar que no procederá a la sustitución de las penas que se hayan impuesto en el caso de determinados delitos como son los de trata de seres humanos, tráfico ilegal de mano de obra, simulación de contrato o colocación para provocar la emigración y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Si nos vamos al artículo 130 del Código Penal, encontraremos los casos en los que se extingue la responsabilidad criminal. Entre ellos encontramos la remisión definitiva de la pena, que consiste en el transcurso del plazo de suspensión de la pena privativa de libertad sin que el condenado haya vuelto a delinquir durante dicho plazo.
Y ojo, porque en cuanto al perdón del ofendido, no extingue la responsabilidad criminal si hablamos de delitos contra menores o personas con discapacidad, aunque sean delitos perseguibles únicamente a instancia del ofendido. También encontramos entre las causas la prescripción del delito o de la pena, y es precisamente eso lo que vamos a estudiar a continuación. La prescripción del delito significa que ya no se puede juzgar una acción delictiva debido al paso del tiempo entre el momento en el que se cometió dicha acción y la interposición de la denuncia. Pero antes de que los que quieran delinquir se froten las manos, hay que decir que la ley no establece precisamente plazos de prescripción cortos, como podéis observar en pantalla. Fijaos cómo en los delitos de lesa humanidad, de genocidio y en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, las penas no prescriben en ningún caso. Ya pueden pasar 1000 años que no prescriben. Y tampoco prescriben los delitos de terrorismo siempre que hubiesen causado la muerte de una persona. Hemos dicho que el tiempo computará desde el día en que se haya cometido la infracción punible. Pero como siempre tenemos situaciones especiales o enrevesadas o excepciones. Recordemos que estamos en derecho. ¿Cómo lo hacemos entonces en los casos de delito continuado, delito permanente o en los que suponen una habitualidad? Bueno, en estos casos se computarán desde el día en el que se realizó la última infracción, desde el día en que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. Finalmente, aunque el tiempo de prescripción computa desde el día en el que se comete la infracción, tenemos unas excepciones. En los delitos marcados en azul del segundo punto, cuando la víctima fuese menor de edad, el tiempo de prescripción comenzará a computar no desde el momento de cometerse el delito, sino desde el día en que dicha víctima alcance la mayoría de edad, y si fallece antes de alcanzar la mayoría de edad, a partir de la fecha del fallecimiento. Por su parte, en los delitos del punto 3 que tenéis ahí en pantalla, si en todos ellos la víctima fuese menor de edad, se computará la prescripción desde que la víctima cumpla los 35 y de nuevo, si fallece antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento. Tenemos ya claro lo que es la prescripción, su duración según el delito cometido y cuándo comienza a computar. Bien, pues hemos de tener en cuenta que esta prescripción se puede ver interrumpida cuando se dirige un procedimiento contra la persona que en principio es responsable del delito. En este caso, no solo se interrumpe, sino que el plazo de prescripción comienza a correr de nuevo. Me explico. Si entre el momento de cometer el delito y el momento en el que se ha interpuesto la denuncia, que es cuando se da inicio a un procedimiento, han transcurrido, por ejemplo, 3 meses, eso significa que llevamos 3 meses computados para la prescripción del delito. Pero una vez iniciado un procedimiento, empezamos de nuevo a computar desde cero el plazo de prescripción, lo que significa que quedará sin efecto el tiempo transcurrido. A tomar por saco los 3 meses. La presentación de querella o denuncia contra una persona ante un órgano judicial suspende el cómputo de la prescripción, pero por un plazo máximo de 6 meses desde el momento de la presentación de la denuncia o querella. Si dentro de ese plazo se dicta una resolución judicial contra el denunciado o querellado, digamos que se confirma la interrupción de la prescripción que se produjo en el momento de presentar la denuncia o querella. Pero si dentro de ese plazo de 6 meses se inadmite a trámite la denuncia o querella o se acuerda no dirigir el procedimiento contra el denunciado o querellado, el cómputo del término de la prescripción continuará desde la fecha de la presentación de la denuncia o querella. Y lo mismo ocurrirá si transcurren los 6 meses sin que el juez adopte ninguna resolución. Y hasta aquí lo relativo a la prescripción del delito. Pero ojo, las penas también tienen un plazo de prescripción, y es lo que vamos a ver ahora. Aunque antes de verlo, es importante dejar bien clara la diferencia entre la prescripción del delito y la prescripción de la pena. La prescripción de la pena supone la extinción de la responsabilidad penal por el lapso del tiempo legalmente fijado y computado desde la fecha de la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena. Es decir, si hablamos de prescripción de penas, significa que el procedimiento penal ya se ha llevado a cabo y existe una sentencia firme que todavía no se ha ejecutado. En cambio, si hablamos de prescripción del delito, todavía no existe un procedimiento judicial y mucho menos una sentencia. Ahí tenéis en pantalla los correspondientes plazos de prescripción de las penas. No podemos dejar de hacer mención en esta lección a los jueces de vigilancia penitenciaria. Estos son los encargados del control de la efectividad de las penas de prisión y de la supervisión y control de la actividad de la administración penitenciaria.
Si nos vamos a la ley penitenciaria, encontraremos más concretamente todas las funciones que están encomendadas a estos jueces de vigilancia penitenciaria. Ahí las tenéis recopiladas en pantalla. Bien, todo delito puede originar también una responsabilidad civil, y es por ello que, además de depurar responsabilidades penales, la ley exige también la reparación de los daños y perjuicios causados. Esta responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y, en su caso, la indemnización de perjuicios materiales y morales. La cuestión aquí es quién tiene la responsabilidad civil originada por un delito. Pues evidentemente todo aquel que es criminalmente responsable de dicho delito. Da igual el grado de participación, es decir, tanto los autores como los cómplices son responsables en este sentido. Ahora bien, dentro de cada grupo de responsables penales hay solidaridad. Es decir, hay responsabilidad solidaria entre los autores y responsabilidad solidaria entre los cómplices. Pero entre los autores y los cómplices existe responsabilidad subsidiaria. Vamos a explicar esto. La responsabilidad solidaria implica que ésta se reparte entre los coautores. Y la responsabilidad subsidiaria implica que si el autor no responde ante dicha responsabilidad o no responde lo suficiente, tendrá que hacerlo el cómplice o cómplices. Y de nuevo, si hay varios cómplices, habrá responsabilidad solidaria entre ellos, es decir, que se la reparten entre ellos. Hemos de tener también en cuenta que el artículo 20 del Código Penal establece unos supuestos de exención de la responsabilidad criminal. Ahora bien, la exención de la responsabilidad criminal no supone que se exima también de la responsabilidad civil. Así pues, el artículo 118 del propio Código Penal establece sobre quién recae la responsabilidad civil en algunos de los supuestos del artículo 20. En los supuestos 1 y 3 son responsables civiles quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pueda corresponder a los inimputables. En el segundo supuesto, es el propio ebrio o intoxicado el responsable civil, aunque esté eximido de responsabilidad penal. En el supuesto quinto son responsables civiles las personas en cuyo favor se ha evitado el mal, y en el supuesto sexto lo son los que hayan causado el miedo y, en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho. Si nos vamos al artículo 120 del Código Penal, ya no encontramos supuestos de exención de la responsabilidad penal, sino supuestos de responsabilidad civil subsidiaria. Es decir, aquí la persona responsable penalmente lo es también civilmente, pero en caso de que no pueda responder de su responsabilidad civil, hay otra persona que asumirá dicha responsabilidad. Por su parte, el 121 nos habla de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, comunidad autónoma o en general de cualquier ente público con respecto a los daños causados por los delitos dolosos o culposos cometidos en el ejercicio de sus cargos por autoridades, agentes, funcionarios, etc. Eso sí, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuviesen confiados a los penalmente responsables. Pues hasta aquí la lección, así que pasamos ahora, como siempre, al mini test. Ya sabéis, 5 preguntas, 4 opciones por pregunta y una única respuesta correcta. Si lo necesitáis, podéis parar el vídeo y al final, en la despedida, las soluciones. ¿Listos? Pues no perdamos más tiempo y comencemos. Primera pregunta. El impulso de la ejecución de las sentencias penales es competencia de A. El juez, B. El letrado de la Administración de Justicia, C. El Ministerio Fiscal, D. Las partes. Segunda pregunta. Si se sustituye la pena impuesta a un extranjero por su expulsión del territorio nacional, no podrá regresar a España en un plazo de A. 1 a 3 años, B. 3 a 5 años, C. 5 a 10 años, D. 10 a 15 años. Tercera pregunta. La ejecución penal viene regulada en A. El Código Penal, B. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, C. La Ley General Penitenciaria, D. Todas son correctas. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la cuota diaria mínima y máxima a pagar en la pena de multa? A. De 4 a 350 euros,
B, de 5 a 250 euros. C, de 8 a 450 euros. D, de 2 a 400 euros. Quinta y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una pena privativa de derechos? A, la localización permanente. B, los trabajos en beneficio de la comunidad. C, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. D, ninguna es correcta. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test, y hasta aquí el orden penal. Espero que os haya gustado. A partir de la próxima lección, bueno, de hecho, la próxima lección la dedicaremos al orden contencioso administrativo. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis me la mandáis al correo y os la responderé. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!